Bienvenidos hoy a la casa del Señor. Vamos a seguir reflexionando sobre el libro de Hebreos. Estamos en capítulo 3, versículos 12 al 19. Versículos 12 al 19, seguimos con la idea de eviten el destino de la generación del desierto. Recuerden que estuvieron 40 años en el desierto y Dios los ha cuidado en esos 40 años, pero también hubo una rebeldía constante del pueblo y murieron esa generación. Nadie, excepto dos, Josué y Caleb, pero todos los demás, de los que salieron de la tierra de Egipto, en el año probablemente, dicen algunos estudiosos conservadores, 1446 antes de Cristo, eso según la cronología conservadora tradicional, solamente dos se salvaron, los demás murieron. Y vamos a pensar en estos versículos sobre el desastre que puede ocurrir la incredulidad o por la incredulidad. ¿Ya? El desastre que puede ocurrir por la incredulidad. O sea, si el que asiste a la iglesia es un incrédulo. Porque el autor del Hebreos está hablando para personas que asisten a la iglesia. Si los que asisten a la iglesia son incrédulos, ¿pero cómo? Si asisten a la iglesia van a ser incrédulos. Hay trigo y cizaña. Hay personas en las iglesias que no son verdaderos creyentes. Peligro de la incredulidad. Muy bien, esto es el tema. Voy a tomarme unos 3 minutos quizá para lo que viene a continuación, para no subir nuevamente. El siguiente domingo tenemos una asamblea. La asamblea es la elección de liderazgo de la iglesia, domingo 11. El voto es personal. Recuerden que deben estar aquí en el culto los miembros para poder votar. Tiene una semana para orar por la guía del Espíritu Santo para elegir a los candidatos. Una semana. Quiero aclarar que los miembros activos son los que votan, los que asisten constantemente. Y hay nuevos miembros que se han sumado. Y nuestra hermana Dalia ha conversado con el pastor, y creo que el hermano José Julio también en su momento, pero su intención de unirse a esta iglesia. Entonces, por lo menos nuestra hermana Dalia, que conversé el domingo pasado, a partir del mes de mayo ya sería miembro, ya cumpliría los 6 meses que se pide. Y así los nuevos miembros que van a ser bautizados también. Por si acaso, hay muchos creyentes aquí o muchos asistentes que no están siendo bautizados. Se está haciendo la lista, ya tenemos por lo menos 4 confirmados. Y el hermano Javier, que está con el curso de catecúmenos, informará a la junta directiva sobre quiénes más son los candidatos para el bautismo. Aproveche esa fecha. Si no ha sido bautizado, aproveche esa fecha. 15 de febrero será la fecha del bautizo y tendrá derecho de miembro, voz y voto en las asambleas. Muy bien, cuando termine el culto voy a enviar un PDF donde está el informe de confirmación, evaluación y abstención de candidatos a cargos eclesiásticos, donde hay algunos nombres borrados y dice ¿por qué? Porque dice, ¿qué pasó con mi candidato? Si yo propuse a tal hermano, yo vi la lista que tenía 4 o 5 apoyos, 5 hermanos que confirmaron que propusieron. ¿Por qué no está mi candidato? Porque está haciendo derecho de voz, ¿no? Yo propongo que tal hermano sea candidato para tal. ¿Por qué está borrado? ¿Por qué no está en la lista oficial? Y ahí va, son 9 páginas. Si alguien quiere leer, buscar su candidato, ¿por qué no aparece? Abstención, o se elimina por un acuerdo, o no cumple requisitos. Se pueden leer allí, eso se va a enviar en PDF. Y de allí se va a enviar otro PDF
para los que no vinieron al culto, pero los que vinieron al culto se les va a entregar una hoja para que en la semana vayan a orar y elijan quiénes van a ser sus candidatos para las diferentes áreas. Entonces, tenemos algunos nombres por ahí y puedes votar por las personas, tienes que subrayar. Si subrayas 2 nombres es inválido. Cada cuadro debe tener solamente un nombre subrayado. En el caso particular del presidente de la iglesia tenemos 3 candidatos aquí, pero el hermano Víctor ya es parte, por ser pastor, del consistorio. Ya es parte, aquí solamente está si él ocupa el cargo de presidente. En el caso que el hermano Víctor no sea elegido para ser presidente, él sigue estando en el consistorio y ahora ya no serían 5 miembros, serían 6 miembros del consistorio. ¿Ya? En el caso del hermano Víctor sea presidente, solo quedarían 5 miembros del consistorio. En el caso que no sea elegido, serían 6 miembros del consistorio. Porque el hermano Víctor de por sí ya está dentro del consistorio. Puede subrayar varios nombres. Ahora hay varios nombres que se repiten, varios nombres que se van a repetir. Tú puedes decir, yo quiero que este hermano esté dentro de la junta, puedes subrayar su nombre en los cargos que están propuestos. O marcar solamente una vez. Finalizo con esto de que Lizama y creo que Sebas no van a poder votar por estos 2 casilleros. Creo que todavía no tienen 18 años. Si me equivoco, lo corregimos luego. Por esos 2 cuadros no podrán votar. Por los otros cuadros sí podrán votar. Eso porque está estipulado dentro de la propuesta. Muy bien, les daré la hoja después del culto. Volvamos a la reflexión. Esta imagen ya se compartió el domingo pasado. No, por favor, no me hables. No me hables. No quiero saber nada de eso. Personas rebeldes que no quieren escuchar el mensaje de Dios. Esas personas rebeldes ciertamente son incrédulos. No hay duda de su incredulidad. Y su destino será el castigo eterno. Y hay algunos familiares nuestros que son así, ¿verdad? Y dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Cristo. Esas personas rebeldes, incrédulas, también hay en la iglesia. Tú le dices algo, le enseñas algo y hacen caso omiso. Abusan de la gracia. Pero vamos al pasaje en concreto. Exhortaciones basadas en el Salmo 95. El domingo pasado se leyó lo que el autor del libro de los Hebreos copia del Salmo 95, aunque copiar es una frase quizá no exacta, porque recuerden que en el Salmo 95 habla de 2 lugares, Meriba y Masá, que no aparecen en Hebreos. La razón es porque el autor de Hebreos está citando la Septuaginta, o sea, la traducción griega. Y en la traducción griega no incluye esos 2 nombres, sino que los traduce, no los translitera. Pero de todas maneras está haciendo referencia al Salmo 95. Ahora, luego de citar, hace una exhortación, hace una especie de comentario. Y yo quiero que vean cómo el autor de los Hebreos hace una especie de hermenéutica y homilética. O sea, una especie de análisis del texto bíblico y una especie de exposición del texto bíblico. Lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros, hermano Víctor, yo y cualquiera que predique? Leemos el texto bíblico y comentamos. Eso es lo que hacemos. Damos aplicaciones pertinentes para la actualidad. Y eso es lo que va a hacer el autor de los Hebreos. En versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No haya ninguno incrédulo. ¿Por qué? Porque la generación del desierto eran incrédulos. Versículo 13. Y ahí va la hermenéutica. Antes exhortamos unos a otros cada día, o sea, en la actualidad, dice el autor de los Hebreos, juntamente con otros apóstoles, predicadores, todos nosotros exhortamos cada día,
Entre tanto que dice, hoy. Hoy. ¿De dónde viene esa palabra? Hoy, del Salmo 95. Está citando textualmente el Salmo 25, está diciendo, mira, allí dice hoy. Es como cuando yo predicara de Juan 3:16, dice, de tal manera Dios amó, ahí dice amó, no como pasado, como ya nos dejó de amar, sino como un hecho histórico. Nos amó y la evidencia de su amor está en enviar a su Hijo Jesucristo. Amó, dice de tal manera, o sea, es un amor tan grande. Dice que todo aquel que cree en el presente, cree, tenga vida eterna. O sea, estoy haciendo análisis gramatical, semántico. El autor de los Hebreos hace lo mismo y va a puntualizar en la palabra hoy. Si ustedes revisan bien el Salmo, revisan bien Hebreos capítulo 3, cuando está citando al Salmo 95, dice Hebreos 3:7. Por cuanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hoy, está puntualizando solamente en el hoy. Vuelve a decir acá, entre tanto que dice hoy. ¿Por qué usa el tiempo? ¿Por qué usa la palabra hoy? La palabra hoy, aquí adelante hay lugares, hay espacio. ¿Por qué usa la palabra hoy? Porque es un temporal de tiempo. Una palabra, estoy diciendo dos cosas a la redundancia. Es una palabra que nos refiere a temporalidad. Hoy. El hoy es ahora mismo. Hoy. Para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Ya? Interesante cómo el autor va a usar esa palabra. Y yo voy a decir lo mismo en estos momentos. Hoy, 4 de enero del 2026, hay incrédulos todavía aquí en la iglesia. Hoy. Y exhortamos hoy para que ninguno de vosotros endurezca su corazón por el pecado. Ahora viene la razón, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Estos pasajes ciertamente llevan a pensar en que se puede perder la salvación. Podemos interpretar de otro modo, como la mayoría de los calvinistas suelen hacer. Podemos decir, esto es solamente una especie de exhortación. La posibilidad de que alguien pueda perderse por solamente asistir en la iglesia y no ser convertido. Pero fíjense bien aquí, porque somos hechos participantes en Cristo. ¿Quiénes? También estas personas que pueden ser engañados. La invitación es que retengamos firme hasta el final. Por favor, retengamos firme hasta el final. Y el final es la muerte. El autor de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Luego el autor de los Hebreos va a repetir el texto como a manera de conclusión. Entre tanto que vuelve a citar el Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz. Hermanos, la invitación es oír hoy la voz de Dios. Que será muy importante esto para todo el libro, oír la voz de Dios. Ahora, no endurezcan sus corazones, por favor. Del versículo 16 al 19 va a venir advertencias basadas en Números 14. Números 14 nos va a hablar de cuando se envía a los 12 espías. Regresan los espías con buenos informes, pero también con informes que dicen, hay gigantes, las ciudades están amuralladas. Y esos 10 espías, 2 no, pero 10 sí, comenzaron a desanimar al pueblo. Y el pueblo comenzó a rebelarse y decir, preferimos morir en Egipto. Esa rebelión llevó
a que luego Dios haga la sentencia de muerte y caminen por 40 años. Esa incredulidad. Ahora bien, ¿ellos fueron crédulos o no fueron crédulos? Yo creo que sí, al principio creyeron. Moisés nos viene a sacar de la tierra de Egipto, vamos, creemos en eso, y salieron. Creyeron en el camino, estuvieron creyendo, pero llegado este espacio de ya entrar a la tierra prometida, se desaniman a causa de las pruebas, dificultades, y se vuelven incrédulos. El domingo pasado les decía, hermanos, cuidado con las pruebas. Si no eres firme, puedes volverte como los de la generación del desierto. Y ellos se rebelaron. Y Dios dijo, ya no van a ir. Van a morir en el desierto. Toda esa gente, excepto los niños que salieron cuando eran niños. Ahora ya tendrían más de 40 años. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Habiendo oído la voz de Dios en el desierto del Sinaí, la voz de Dios en esa montaña. Ellos oyeron la voz de Dios, pero aún así se rebelaron. Aquí estamos oyendo la voz de Dios con prédicas y prédicas, pero aún así hay rebeldía. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, ellos le provocaron, dice. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quién estuvo Dios disgustado? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, esos 600,000, sin contar mujeres y niños. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, el autor de Hebreos lo que está pidiendo a su audiencia es: no sean como la generación del desierto, que fueron rebeldes, que fueron incrédulos, que ante cualquier prueba, desafío, problema, dejaban de creer en Dios, se rebelaban. No sean así, más bien perseveren. Perseveren. No sean incrédulos. Ahora, he dicho en su momento de que ellos sí tuvieron cierta fe, o sea, sí creyeron. Cuando Moisés los sacó de la tierra de Egipto, creyeron. Pero su fe no fue una fe firme. Y en la iglesia hay personas así, que sí creen. Pero esa creencia es muy básica, muy simple. Es como que los niños creen en Santa Claus, en Papá Noel. No creen en la verdad, sino se dejan llegar a influenciar por los regalos y por las mentiras. Entonces aquí vienen a la iglesia y dicen, mira, Dios te va a bendecir si tú vas a la iglesia. Y comienzan a venir. Y sí, a ver, Dios bendice. Y ya se comienzan a juntar aquí en la iglesia, pero no son convertidos. O los niños que vienen de cuna evangélica, por el hecho de venir a la iglesia, ya creen que son cristianos. Y no. O personas que vienen por otros intereses. No. Deben saber de que en la iglesia, y no solamente esta, sino en todas las iglesias, hay trigo y cizaña. Yo quiero preguntar, ¿qué eres? ¿Trigo o cizaña? ¿Eres creyente verdadero o creyente aparente? Lo que venimos diciendo desde el principio. Creyente verdadero, aquel que persevera a pesar de las pruebas, dificultades, adversidades, o aquel que ante la mínima prueba comienza a renegar de Dios. Ese es un creyente aparente. Quiero invitarte a que reflexiones. Los israelitas que salieron de Egipto eran creyentes aparentes. Y cuando escuchaban la voz de Dios decían, sí, tememos a Dios, hacemos pacto con Dios. El pacto sinaítico. Creyentes aparentes. Unos meses después estaban rebelándose.
Puedes recibir bendiciones de Dios. Dios, cuando manda sus bendiciones, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. El hecho que recibas bendiciones no significa que seas hijo de Dios. Y el hecho que no recibas bendiciones, más bien pruebas y pruebas, no significa que no seas hijo de Dios. El que es hijo de Dios persevera a pesar de las pruebas. Es firme hasta el final. Entonces, ¿quiénes tomarán la cena del Señor hoy? Siguiendo con la línea de reflexión, basado en el último versículo, será los que perdón, acá hay un error. No son incrédulos. Los que no son incrédulos. Los que realmente creen en el Señor. Los que quieren ser fieles a Dios a pesar de las dificultades. A dificultades no estamos hablando de enfermedades, por si acaso. No estamos hablando de rebeldía de los familiares. Estamos hablando inclusive de poner límites a tus deseos y pasiones. Porque tú quieres hacer lo malo y tú te pones firme, pones límites. Estamos hablando de personas que quieren vivir para Dios. No seamos como la generación del desierto, que por su rebeldía y su incredulidad no entraron en el reposo de Dios. Que no sea alguno de ustedes, permaneciendo tantos años en la iglesia, por no creer en el Señor y vivir conforme a su palabra, que no llegue al cielo. Ya saben que tenemos requisitos para tomar la cena del Señor y también que hay advertencias por tomar indignamente. Voy a orar y mientras oro, por favor, 2 voluntarios que luego serán reemplazados por los diáconos me pueden ayudar a repartir los elementos. Oremos. Señor bendito, muchas gracias. Gracias por tu buena mano, tu misericordia, tu amor para con nosotros. Gracias porque iniciamos este año 2026 en tu casa de oración, con tus hijos aquí, con las visitas. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tu gracia nos ha acompañado en el 2025 y confiamos que nos va a seguir acompañando en este año hasta que sea tu venida o nos llames a tu presencia. Quiero pedirte que en este año 2026 seamos una iglesia que busque serte fiel, que buscamos trabajar para ti, fortalecernos de manera espiritual y crecer de manera integral. Y ahora pedirte por tus hijos, Señor, que sean fieles a ti, firmes, que no se... Hizo muchos milagros. Pero mi hermano, hoy en el libro de los Hechos nos muestra que la iglesia naciente y poderosa en los apóstoles, llena del Espíritu Santo, era una iglesia profundamente centrada en Cristo y en la proclamación del Evangelio. Y que los milagros no eran el fin, sino el medio para proclamar la gloria de Dios. Vuelvo a repetir esto. Los milagros en la iglesia primitiva no eran el fin, sino el medio para proclamar la gloria de Dios al pueblo que le rodeaba. Mis hermanos, después de Pentecostés y de esa gran conversión de más de 3,000 creyentes, podríamos esperar que los apóstoles se dedicaran exclusivamente a predicar, a organizar grandes reuniones, a hacer grandes encuentros como se hacen hoy. Pero mis hermanos, Lucas nos muestra algo sorprendentemente sencillo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban juntos para ir a orar al templo. Cosa que regularmente o que deberíamos de hacer todos los creyentes, orar regularmente. Miren hermanos, Dios usa lo ordinario para manifestar su gloria extraordinaria. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Bueno, no intentes descubrir el hilo negro de la iglesia.
sé fiel a la palabra, sé sencillo. Hermanos, hoy nosotros podemos ver en este pasaje de las Escrituras que este pasaje del versículo 1 al 26 hay tres grandes acontecimientos. Uno, un milagro. Dos, el mensaje. Tres, la invitación a todo el pueblo. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que todo gira alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Y por eso en esta mañana yo he titulado esta exposición: el primer milagro público en el nombre de Jesucristo. Así lo he titulado: el primer milagro público en el nombre de Jesucristo. El primer encabezado, o el punto número 1, lo encontramos del versículo 1 al 3 y lo he titulado: una miseria humana sin remedio humano. Una miseria humana sin remedio humano. Versículo 1 al 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hermanos, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué iba a hacer Pedro y Juan? A orar. A orar. Ellos, mis hermanos, hacían lo que Dios les había revelado en su palabra y lo que Cristo les había enseñado por 3 años. ¿Recuerdan aquel pasaje de las Escrituras cuando le dijeron los apóstoles: Maestro, Juan le enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos también a nosotros a orar? ¿Y cuál fue la oración que les enseñó? El Padre Nuestro. Y si usted estuvo algunos años atrás y escuchó la exposición del Evangelio de Marcos, vimos el tremendo significado profundo de esa oración tan sencilla que el Señor había hecho. Hermanos, los apóstoles iban a orar. Cuando dice que era la hora novena, eran las 3 de la tarde, cuando los apóstoles se dirigían hacia el templo. Miren, todo judío piadoso oraba 3 veces al día en el templo. La primera oración era a las 9 de la mañana. La segunda oración era a las 12 del día. Y la última era a las 3 de la tarde, que era la que iban a realizar cuando iban Pedro y Juan juntos. Ellos iban a orar y era la última oración del día. Hermanos, no nos cansemos de orar. Ayer predicaba con los varones y les decía: no nos cansemos de orar, sigamos orando. Y los apóstoles nos ponen ese ejemplo a perseverar siempre en la oración. Y en medio de esa manifestación sencilla de su fe, pero poderosa, se encontraron con la miseria humana. ¿Qué miseria? Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hermanos, el cuadro de este hombre era terrible. Hasta el siglo XXI, en nuestros días, los discapacitados la tienen muy difícil hacer una vida normal. La tienen muy difícil hoy, siglo XXI. Imagínense en el siglo I, cómo era de difícil para este hombre. No existía alguna silla de ruedas en la cual lo pudieran echar y él pudiera empujarse por calles pavimentadas o por banquetas que le permitieran el acceso a lugares públicos. No existía nada de aquello. Por si fuera poco, si usted no camina bien, usted no puede andar, usted sabe que al arrastrarse eso provoca dolor. Ese hombre tenía dolores constantes, no había un calmante para su dolor. No había la esperanza de una prótesis que le fuera a cambiar la vida. No había la esperanza de una futura cirugía. Y la cosa peor, no había instituciones humanas que estuvieran velando por la salud de esos discapacitados. Hoy hay muchas instituciones que regalan sillas de ruedas, que regalan prótesis, que dan terapias psicológicas, ayudas, etcétera, etcétera. Bueno, él no gozaba de nada de aquello. ¿Y saben qué era lo peor? Que vivía en una sociedad religiosa que le culpaba por su situación tan deplorable en la que estaba. ¿Saben qué pensaban los judíos de él? Algo hizo, sus padres,
Algo hizo él para merecer ese estado tan miserable en el que se encuentra. Ese hombre, mi hermano, imagínate, era inválido no solamente físicamente, sino también era un excluido de la sociedad. Porque la gente no solo no le ayudaba, sino que le juzgaba. Y no tenía más remedio que estar a la puerta de la hermosa, una puerta hecha de bronce de más de 26 metros de altura, que estaba en el templo y que dividía el patio de los gentiles con el de las mujeres. Y allí cerca se echaban las limosnas, o era un pasadizo en el que la gente pasaba y daba su ofrenda. Y allí se ponía este hombre, lejos de la presencia del Señor, lejos, mi hermano, de ser reconocido como un individuo que producía para la causa de Israel. La miseria era tremenda la que ese hombre vivía, y día tras día él mendigaba para poder sobrevivir, y para aquello él tenía que apelar a la gracia de los hombres. ¿A quién le gustaría estar en esa situación? A nadie. A nadie, mis hermanos. Por eso, cuando él vio a los apóstoles, y creo que era su costumbre de rogar que le dieran algo, versículo 3 dice, o sea, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Yo creo firmemente que este cojo sabía quiénes eran ellos. Sabía que ellos eran una, entre comillas, una secta naciente del judaísmo, que acababa ni más ni menos de llevarse 3,000 personas en una predicación, y que sin duda alguna tenía cierto privilegio y poder para poderles apoyar económicamente. Y la verdad es que el texto dice que este hombre esperaba una ayuda económica de los apóstoles. Porque cuando los vio entrar no les dijo, hey, oren por mí. No, dijo, denme algo, apóyenme. Noten lo que dice el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pero hermanos, y este es el segundo encabezado, versículo 4 al 10, el poder de Cristo actuando a través de sus siervos. El poder de Cristo actuando a través de sus siervos. Versículo 4 al 10. Vamos a leer versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Noten, imagínense el cuadro. Él pide, Pedro y Juan lo ven y le dicen, míranos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Yo me imagino que él dijo, me van a apoyar económicamente. La ofrenda, la ayuda va a ser importante. Porque estos hombres, yo sé que él los conocía, era algo que se sabía, que estos hombres eran uno de los líderes de los 3,000 nuevos convertidos o del movimiento que seguía a Jesús de Nazaret. Versículo 6. Mas Pedro les dijo, no tengo plata ni oro. Y si eso se quedara así, yo me imagino el cuadro del cojo. ¿Para qué le pedí si no tiene? Pero no, hermanos. Pedro y Juan tenían algo más valioso que la plata y el oro. Y que no solamente lo tiene Juan, sino que lo tiene usted y lo tengo yo. ¿Y saben quién es? Ni más ni menos que nuestro Dios y Salvador, nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso le dice en el versículo 6, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren, hermanos, es la primera vez que se usa el nombre de Jesús para realizar un milagro. Nadie hasta ese entonces había declarado solo que en el nombre del Señor se levantara. Miren, Jesús había hecho muchos milagros por su palabra, porque Él es Dios, pero nadie había dicho en el nombre de Jesús tal cosa, en el nombre de Jesús aquello, en el nombre de Jesús lo otro. Hasta ese momento nadie había usado aquello. ¿Y qué sucedió, mis hermanos?
que Pedro le ofreció lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenían los apóstoles y la iglesia primitiva? A Cristo, al tesoro más grande que el ser humano puede encontrar en esta tierra. Porque Jesús es la perla de gran precio por el cual un hombre o una mujer deja todo lo conocido y le sigue a Él. Ese es Jesús. Y ¿saben algo, mis hermanos? La sanidad completa en este hombre fue totalmente inmediata. Un hombre cojo de nacimiento que luego en el capítulo 3 va a decir Lucas que era mayor de 40 años. Imagínense, hermanos, más de 40 años él había sido una persona relegada. Y si usted conoce una persona con cierta discapacidad, usted sabe las dificultades que enfrentan las personas todos los días. Es muy difícil. Pero mi hermano, el poder de Dios, la obra del Señor, mis hermanos, fue extraordinaria. Y noten lo que dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, el milagro que Dios obró en este hombre fue algo extraordinario. Lo vuelvo a repetir, un milagro es algo extraordinario, no algo que pase todos los días. Miren, hermanos, todos los que estamos aquí presentes, y si alguna vez tú has tenido la dicha o la desdicha de que te operaste, te quebraste, te zafaste, te operaron, tú sabes cuánto cuesta recuperar el movimiento de un músculo o de todo el cuerpo. Usted lo sabe. Bueno, ¿y qué se necesitan? Terapias con personas que se especializan en eso, en hacer terapias, y ejercicio del paciente y la determinación de volver a fortalecer ese músculo. Ejercicios pliométricos, ejercicios isométricos, hacer fuerza, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo lleva el recuperarse? Bueno, yo tengo un hermano que se operó el ligamento cruzado de la rodilla y se echó más de un año para poderse recuperar. Y todavía rengueaba por casi 2 años. Hasta el 3er año recobró totalmente la fuerza en su pierna. Y este hombre había pasado 40 años. Yo quiero que entendamos eso, hermanos. 40 años. Y de repente un buen día el Señor lo encuentra, los apóstoles lo encuentran y le dicen: en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué pasó? No solo se levantó, sino que dice que saltó. Y no solo dice que saltó, sino que anduvo. Y ese andar es entrando al templo, alabando al Señor. Miren, hermanos, esas cosas solamente pueden pasar una vez en la vida. Dios hace milagros cuando Él en su soberana voluntad lo ha decidido. No lo decide la iglesia, no lo deciden los pastores, no lo deciden los predicadores. Es Dios en su soberana voluntad y la fe del que se acerca al Señor. Pero hermanos, para que Dios pueda actuar, se tiene que conjuntar todo: la voluntad de Dios, la fe del afectado. Y en esto voy a hacer hincapié, mis hermanos, que los que hacen o los que son ese utensilio de Dios para realizar ese milagro, no se toman la gloria ni se envanecen, le dan toda la gloria al Señor. Y eso, mi hermano, mi hermana, eran muy constantes los apóstoles en hacerlo, porque ellos, mis hermanos, noten lo que dice el versículo 13, dice el versículo 12: viendo esto, Pedro respondiendo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Notan? ¿Se dan cuenta?
cómo era el andar de los apóstoles. Y más adelante, cuando mandan a traer, que el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: mira, ve a traer a Cornelio. Y cuando ve que va llegando el apóstol Pedro, él se arrodilla ante Pedro y lo toma y le dice: no, no, levántate, porque yo soy siervo igual que tú. Hermanos, eso nos muestra algo que debemos de tener muy en cuenta. Mis hermanos, las personas que Dios usa saben claramente de quién proviene el poder, de quién es la gloria, y solamente es de Dios. Miren, y esto es aplicado al milagro, pero también puede ser a una exposición, a un canto, a una forma de servir dentro de la iglesia. No tenemos por qué sentirnos grandes o querer que todo mundo nos vea, porque, hermanos, es la capacidad que Dios nos ha dado para su gloria, para el beneficio de la iglesia, de los hermanos que nos rodean. Y ciertamente hay un cierto gozo del que ejerce ese don, ese llamado. Claro que lo existe, pero la gloria no es para nosotros, no es para el hombre, es para Dios. ¿Tú quieres que Dios te siga usando? ¿Tú quieres que Dios use esta iglesia? Bueno, jamás pienses que lo que se hace bien en tu vida o en la iglesia es por causa tuya. No, es por la misericordia y la gracia de Dios. Eso hay que entenderlo. Y esto, hermanos, es muy como anillo al dedo, porque la próxima semana van a ser las elecciones. Y mi hermano, mi hermana, si tú quedas en algún puesto, grábatelo en la mente. Tú no eres la estrella de esta iglesia, tú no eres nadie. La gloria es para Dios, solo para Dios. Y a Dios debe de ser la gloria. Y cuando algo logres hacerlo bien, no pienses que es por ti, es porque Dios te lo ha dado, para que lo compartas, para que lo enseñes, para que lo apliques, como lo hicieron los apóstoles. Como dice el versículo 12, Pedro les dice: ¿por qué pone su mirada en nosotros? No lo hicimos por nosotros, Dios lo hizo. Dios en su gracia realizó este milagro para su gloria. Miren, hermanos, la miseria de este hombre era grande. Y esto me recuerda mucho a lo que vimos hace ya algunos años en Marcos capítulo 2, cuando el Señor está predicando y un grupo de compañeros suyos lo llevan en cama al hombre, abren el techo y se lo ponen enfrente. Y el Señor no le dice: levántate y anda. No, le dice: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban alrededor dijeron: ¿y este qué tiene? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y dijo el Señor: pues para que sepas que yo soy Dios y que yo le acabo de perdonar los pecados a este hombre que no se puede ver, ahora voy a hacer algo visible. Y ahora a ti te digo: levántate y toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó? Eso pasó. Bueno, lo mismo hizo el Señor aquí. A través de los apóstoles, mis hermanos, Dios permitió que este hombre fuera rescatado de la miseria en la cual él estaba postrado por casi 40 años en su vida. Tercer encabezado, versículo 12 al 18, el evangelio explicado a la multitud. Ya vimos la miseria que vivía en este hombre, ya vimos el poder de Dios a través de sus siervos, y ahora vamos a ver que esos mismos siervos explican el evangelio. Recuerda lo que dije en la introducción: el milagro no es el fin, es el medio para proclamar la gloria del Señor. Y que los milagros son eso, hechos extraordinarios que no pueden pasar todos los días, y que se necesita un conjunto de cuestiones para que Dios obre esos milagros: la fe del necesitado, la disposición del Señor y la humildad de las personas que oran o que van a orar por ese enfermo o por esa situación difícil, sabiendo que es Dios quien es digno de la honra y la gloria, y no la persona que ora o que lo hace o que lo ejecuta. Versículos 12 al 18, vamos a ver que el evangelio es expuesto. Y lo primero que hace al explicar el evangelio lo encontramos en el versículo 12, y es que la gloria no le pertenece al hombre, sino solo a Jesucristo. Versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad
hubiésemos hecho andar a este. Hermanos, el evangelio se guarda toda la gloria para Dios y pone al hombre y a la mujer tal y como es, un mendigo ante la gracia de Dios. Y es por eso que el cristianismo es totalmente diferente a todas las religiones, porque todas las religiones te piden hacer algo por tu Dios imaginario, mientras que la Biblia dice que el único Dios real, vivo, poderoso, soberano, eterno, ya hizo algo por nosotros. Y que nosotros necesitamos arrepentimiento y fe. Porque la fe es el único acto que al hombre no le es contado por obra. Solamente cree. ¿Qué hizo Abraham? Creer. Y por ese acto de creer y por ese acto de ser fiel es llamado amigo de Dios, aún en la misma escritura. Mis hermanos, el evangelio es eso. Y cuando una iglesia cree, proclama y vive el evangelio, Dios hace milagros en su iglesia. No cotidianos, no cuando uno quiere, sino cuando el Señor así le place. Y hermanos, yo puedo decir que a través de estos 10 años que he estado en esta iglesia, Dios ha hecho muchos milagros. Y aquí hay personas que han sanado de enfermedades terribles, que en algún momento el diagnóstico era de muerte, y Dios ha hecho la obra. Y a Él debe de ser la gloria. Miren, hermanos, el apóstol Pedro y Juan creyeron firmemente que la honra y la gloria no era para ellos, sino era para Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribió a las iglesias de Corinto y otras reclamándole que por qué no le apoyaban, que por qué le despreciaban, Pablo dice: yo puedo ser carga para ustedes porque yo soy un apóstol. O sea, era grande el cargo, pero entendían que esa grandeza también implicaba grandes responsabilidades. Y miren, hermanos, grábate esto: si no te lo han dicho nadie, yo te lo diré en esta hora. Para que tú tengas un gran privilegio, tienes que tener una gran responsabilidad. No puede haber privilegio si primero no hay responsabilidad y sacrificio, si no hay preparación. Solamente puedes tener privilegios cuando eres un niño, cuando todavía te sostienen tus padres, cuando vives de lo que ellos te dan, te visten, comes, te pasean. Pero una vez siendo adulto, tú quieres tener privilegios, tienes que tener grandes responsabilidades, grandes sacrificios. Y a veces no llega rápido. Años de trabajo, años de preparación, y a veces no ve uno un solo resultado. Pero cuando aquello llega, uno está preparado. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. 3 años el Señor les estuvo enseñando, y cómo la regaron, al igual que usted y yo. Pero después de la resurrección lo entendieron. Y aquí el apóstol Pedro lo entendió muy bien y dijo: no, esto que acaba de pasar no es mi compadre Juan y yo, no, es el Señor. Finalmente, mis hermanos, en el versículo 13 al 18, el apóstol Pedro les acusa de rechazar al Cristo glorificado. Versículo 13 dice: ustedes lo negaron. Versículo 14: ustedes prefirieron un asesino, prefirieron a Barrabás. Número 15: ustedes mataron al autor de la vida. Qué ironía, hermanos. El ser humano siempre escoge mal. Siempre escoge mal. Pusieron a Jesús y pusieron a Barrabás. ¿Y a quién escogió la gente? A Barrabás. ¿Y a quién sigue escogiendo la gente hoy? ¿A Jesús o a sus placeres? A sus placeres, a sí mismo. Porque el más grande enemigo que tiene el ser humano no es el mundo, no es el diablo, somos nosotros mismos. Después es el diablo, después es el mundial, pero somos nosotros, hermanos. El más grande enemigo que tiene aún los mismos cristianos, ¿sabe quién es? Mírese al espejo, es usted. Con su orgullo, con su soberbia. Creerse capaz cuando no eres capaz de nada en ti mismo.
versículo 4, encabezado número 4, versículo 19 al 20, vamos a ver un llamado urgente al arrepentimiento. Ya el apóstol los acusó y ahora los va a llamar a arrepentirse. Versículos 19 al 21 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Pocas palabras, el apóstol Pedro está llamando a un arrepentimiento genuino. Miren, todos ustedes son culpables. Ya vimos lo que es la correcta proclamación del evangelio hace ya 2 o 3 semanas. Pero aquí es nuevas personas, son otras personas que están escuchando. Y Pedro dice, porque eso es, mi hermano, la proclamación del evangelio. Producir en las personas el arrepentimiento a través de la palabra del Señor. Decir, yo soy culpable, yo soy el culpable. Mira, hermano, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu pareja, no es el gobierno, no, eres tú eres. Y hasta que no entendamos eso, jamás vamos a dejar nuestras miserias de vida, espirituales, de familia, de iglesia, hasta que no entendamos eso. Ese es el evangelio. Y por eso a la gente no le gusta escuchar el evangelio, porque dice, tú eres culpable. Yo, si yo no comí en el árbol, eso fue Adán. Yo no maté al Señor, fue el imperio romano. Y así siempre, hermanos. ¿Y qué dijo Adán? No, Señor, no soy yo, la mujer que tú me diste. Y eso es lo que venimos por años y años, pero el Señor llama a un arrepentimiento verdadero, en el cual, mis hermanos, exista una conversión verdadera, para que el Señor borre nuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Gracias a Dios, hermanos. Yo espero que usted no sea como lo que dijo Abner hace algunos minutos en Hebreos 3, de que usted esté perdiendo su tiempo en la iglesia. No, haga su decisión. Y si usted no está seguro, hermano, póngase a cuentas con Dios. Hágalo. No pierda su tiempo. Arrepiéntase, arrepentíos y convertíos. No hay uno solo, mi hermano, que esté libre de pecado. Pero, hermanos, todos hemos pecado, pero los que estamos en Cristo tenemos esa limpieza por la sangre del Señor. Pero aquellos que no están en Cristo van camino a la condenación. Y saben algo, hermanos, no hay nada más triste que irse al infierno habiendo estado tan cerca de la salvación. Porque el que muere allá afuera, yo me he encontrado gente honesta que dice, no, yo he vivido así, así, así y me lo merezco. ¿Saben dónde han estado todos estos años? Pero el que estuvo en la iglesia, perdiendo su tiempo, haciéndose del creyente, como que canta, como que escucha, como que sirve. Y cuando llegues por un accidente o por una enfermedad, ya sea este año o el otro, solo Dios sabe, y tú creas que van a llegar los ángeles por ti, y no sean los ángeles sino el mismo demonio, te vas a arrepentir toda la vida. Así que, mi hermano, un llamado urgente al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, todos nosotros, todos mis hermanos, todos. Finalmente, versículo 22 al 26, y con esto termino, el quinto y último encabezado: Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Versículos 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios le levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, la Biblia nos llama a un arrepentimiento antes y luego nos dice que estamos en la verdad. Estamos en la verdad, hermanos. Miren, hoy que las redes sociales te bombardean con tantísima información y la mayoría de los cristianos no han leído la Biblia en toda su vida por completo, porque esa es la verdad. Hermanos, de cada 100 cristianos, 95% de los cristianos confiesan nunca haber leído la Biblia en su vida. Y no estoy hablando de un cristiano de 5 o 8 años, no, de toda su vida. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que hoy con tanta información que hay del mundo y con tanta desinformación de la Biblia, mis hermanos, yo quiero decirles algo: Jesucristo es la verdad. Él es la verdad y la vida. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es la esperanza de este mundo que se pierde en incredulidad. Y las señales que se están viendo hoy, mis hermanos, en el siglo XXI, es una señal de que su venida está próxima. Nadie sabe el año, nadie sabe la hora, pero el Señor vendrá. Él es el cumplimiento, Él es el profeta que habló Moisés. Él es la simiente de Abraham en cual son bendecidas todas las familias de la tierra. Él es aquel que murió en la cruz del Calvario, se resucitó al tercer día y que volverá por su iglesia, mis hermanos. Conclusión y enseñanza que nos deja este pasaje de las Escrituras. Número 1, la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la oración. Seamos igual. 2, Dios actúa poderosamente a través de sus siervos que le dan toda la gloria al Señor. 3, aprovecha cualquier oportunidad de manera personal, familiar o eclesiástica para presentar el evangelio. Y 4, en medio de toda esta turbulencia de doctrina, aferrémonos a nuestro Señor Jesucristo para ser fieles, productivos para su gloria, para que el Señor siga bendiciéndonos ampliamente. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a serte fieles y que perseveremos en la oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.